Buenas tardes a todos. La parroquia del Corpus Christi hoy está de fiesta. Viene nuestra amiga, que dentro de nada será más amiga, Ana Cinat, que viene a compartir con nosotros un testimonio precioso. ¿Quién no se emociona cuando conoció al amor de su vida? Se acuerda uno hasta de la hora, el olor, la música y todo lo que haga falta. En el Evangelio aparece, ¿no? Hasta la hora. Eran las 4 de la tarde, dice San Juan, cuando el Señor los llamó. Bueno, que el Señor tiene ese sello, ¿no? Te pone en el corazón un aroma que te recuerda siempre el cielo. Entonces, bueno, le damos las gracias a Ana por su generosidad, por su tiempo, venir aquí a Sevilla a compartir con nosotros y, bueno, seguramente nos va a alentar, porque ella nos va a hablar de alguien que le ama un montón, que también te puede amar a ti. Así que anímate a escuchar, porque el Señor seguro que te va a poner en el corazón deseos buenos de amarle. Vamos a pedirle al Espíritu Santo pues que venga en nuestra ayuda, que abra los labios de Ana para que todo lo que tiene en su corazón lo transmita, ¿no? Y también abra nuestros oídos para que lo que escuchemos pues también todo sea de Dios, es decir, haya un canal total entre su boca y nuestros oídos y el directo del corazón. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, para que esto sea de Dios y sea para mayor gloria suya. Le cantamos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa amor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Pues muchísimas gracias. Me voy a presentar. Yo soy José María Arévalo. Soy el director de comunicación de Almuzara Libros, que corresponde a 12 sellos. Quisiera en principio agradecer al Corpus Christi y al Padre Antonio por acogernos, nunca mejor dicho, en su santa casa. Quisiera agradecer, por supuesto, a nuestras dos autoras, y voy a empezar por Casilda, darle las gracias a Casilda, alma mater, una de las alma mater de este libro. Este libro, bueno, en gran parte está aquí porque Casilda ha sido una impulsora de este proyecto. Muchísimas gracias, Ana, por haber querido hacer este libro con nuestra editorial Almuzara. Y bueno, y también tengo a Clara, que también participará después de nosotros. Solo una reflexión. Nosotros, como editores, somos los intermediarios entre el conocimiento y entre el conocimiento del que escribe y el que lee. Pero hoy vamos a ser de intermediario de algo mucho más bonito. Vamos a ser intermediarios de un testimonio, que es mucho más bonito que el propio conocimiento, que es de un testimonio de fe que ha querido plasmar en negro sobre blanco Ana, contando una historia vital desde su infancia hasta que conoció al Dios amor, ese Dios amor que en un principio, antes para ti era el Dios castigador, era un Dios que te quería hacer fastidiar y de repente, tú tuviste tu propio camino de Damasco, y viste lo que se llama, lo que entendiste como el Dios amor, y este que tú estás haciendo y estás promoviendo por todos los lados. Fíjate la gente que viene a escucharte. Yo quiero darte la enhorabuena porque, atrae muchísima gente, y decirte que, muchísima gente se está leyendo el libro y está quedando, pues muy confortada y muy contenta de que tú hayas evangelizado y entres en las casas de muchas personas, cambiando, si puedes, la vida de mucha gente. Yo, sin más dilación, voy a darle la palabra a Clara, que va a decir unas palabras, después hablará
Casilda y después cerrará el acto Ana. Sí, verdad, si queréis después podéis hacer algunas preguntas que se os antoje, que bueno, cualquiera de las dos responderá y aquí os dejo con Clara. Muchísimas gracias. De entrada quería daros las gracias por acudir a escuchar el testimonio de Ani. Y bueno, yo seré muy breve para que después Ani nos cuente lo que considere oportuno sobre su testimonio. Ani, quería decirte que cuando me dijiste que habías escrito un libro, me sorprendió muchísimo, porque hace ya muchísimos años que os conozco a las dos y tú siempre has sido una persona muy reservada. Entonces, en este libro me he llevado una grata sorpresa, porque sin contar mucho, a mí personalmente me has enseñado a ser todavía más valiente en cuanto a hablar de Dios. Tu jovencita te quedaste embarazada, eso lo sabemos ya, pues ya no por el libro, sino por cosas que tú nos has ido contando. Y en ese momento, con 20 años, 21 años, dijiste sí a la vida cuando eras una niña. Entonces, sirve también como referente a día de hoy para muchas personas pues que pueden estar en esa situación. Tú rompes con un ejemplazo a decir que querías tener a esa niña, adentrarla en una familia y, por supuesto, educarla en un entorno estable. Y sí que es verdad que, aunque fueses de pequeña o no tan pequeña, pero un trasto, porque, o sea, yo es más pensé que era Casilda la que realmente era más porguista que tú, y aquí me sorprendió en que Cas era como la más intelectual, la más tranquila. Y entonces, cosa que me hace mucha gracia, porque gracias a ese sí con tu niña preciosa y a ese encuentro personal que tuviste con el Señor, haces que hablar de la religión no sea un tema tabú, que queramos seguir creciendo en amor de Dios, que podamos contar todo el mundo tu testimonio para poder corroborar que Dios no se olvida de ninguno, y que el amor de Dios lo cambia absolutamente todo. Y hablar de ello como tú has hablado, contando cosas de tu familia, cosas, por supuesto, súper tiernas, súper cómicas, hace que tu libro nosotros nos consideremos como un familiar más, y vivamos en primera mano de todas las cosas que tú has contado. Quiero darte las gracias, amiga, por ser tan valiente, y porque tu testimonio, eres instrumento de Dios, porque tu testimonio ayuda a muchísima gente. Gracias por ser como eres, por ese libro tan maravilloso, y el día de mañana, creo que cuando llegues al cielo, que llegarás, la Virgen de la Alegría te va a decir que hay mucha gente que gracias a ti está también arriba y que te quiero. Ya está. Enciendo esto. No te falta, ¿no? Bueno, yo voy a leer porque si no me pongo muy nerviosa. Yo soy Casilda, hermana melliza de Ani y coprotagonista de este libro, La Fuerza. En primer lugar, quería darle gracias al Señor por el regalo que me hizo de tener, como nosotras decimos, una mitad, una compañía fiel desde la concepción.
Es muy fuerte pensar que desde la misma concepción Dios decidió que no estaríamos solas en el mundo. A menudo pienso que el Señor no ha podido decirnos más claro que nuestra misión, entre otras, es estar juntas. Ani y yo, aunque muy diferentes, siempre hemos sido inseparables. Éramos solo 2 hermanas que además vivíamos en medio del campo, así que la mayoría de las veces teníamos poca opción más que centrarnos la una en la otra. Desde pequeña, Ana fue un espíritu inquieto e inconformista. Recuerdo cómo divagaba sobre cuestiones que a mí ni se me había ocurrido plantearme. Creo que este espíritu inquieto es el que la volvió un poco peleona y rebelde cuando fue creciendo. Yo, al contrario, y creo que más por un intento de compensar, nivelar la balanza y dar tregua a mis padres, era cada vez más responsable y obediente, lo que solo empeoraba la indignación de Annie, que ya desde pequeña se dedicaba a desahogar sus sentimientos escribiendo poesía, que yo siempre era la primera en leer. Recuerdo súper claro cómo le decía lo bien que escribía y que algún día debería ser escritora. Yo, que era y soy incapaz de escribir más de 3 palabras seguidas sin una falta de ortografía, y que la asignatura de lengua siempre me trajo por la calle de la amargura. En la adolescencia, la rebeldía de Annie fue acentuándose y tomando derroteros que no siempre eran los mejores. Yo intentaba a veces hacerle entrar en razón con poco éxito y ganándome encima el título de hermana pesada y pereza, además de su antipatía. Además, solo conseguía que Ana me ocultase las cosas y huyese de mí. Recuerdo esa época con un sentimiento de impotencia bastante desesperante. Pero como siempre, en lo importante, las mellizas no podían estar separadas. Y un día Annie me dijo que me tenía que contar una cosa, y cuando me contó que estaba embarazada de su novio, cuya relación yo había intentado boicotear por todos los medios posibles, casi me da algo. Pero recuerdo cómo Annie me dio un ejemplo impresionante de amor, valentía, madurez y fe, no planteándose en ningún momento otra opción que no fuera tener a ese bebé y acogiendo la noticia hasta con ilusión. El sueño de Ana desde muy pequeña siempre fue ser madre. A la pregunta ¿qué quería ser de mayor? Siempre respondía, madre de muchos hijos, o sea que con eso os digo todo. Esa noche la pasamos hablando hasta tardísimo de cómo iba a ser nuestra vida con ese bebé que tanto nos ilusionaba, aunque estuviésemos muertas de miedo. Decidimos esperar un poco de tiempo para contárselo a mi madre para estar seguras de que el embarazo prosperaba, por recomendación del ginecólogo. Y cuando llegó el momento, fijaos si yo era cobarde, no fui capaz ni de estar al lado de Ana como ella me había pedido y salí huyendo a la habitación de al lado para no presenciar el ataque que le iba a dar a mi madre. Sin embargo, cuando Ana se lo dijo, aunque claramente no se puso a dar saltos de alegría, su reacción fue mucho mejor de lo que nos esperábamos. Y mi madre, una persona con muchísima fe desde súper pequeña, decidió ponerle alegría a la adversidad, llevándonos esa misma tarde a comprar ropita para el futuro bebé que ya todos esperábamos con gran emoción. La vida de mi hermana cambió por completo y entrábamos en fases existenciales totalmente opuestas, en la que ahora me di cuenta de que ella se debió sentir muy sola. Todas nuestras amigas y yo nos dedicábamos a salir y trasnochar, mientras sus trasnochadas eran para dar biberones. Una época en la que, cuando más tarde fui madre, me di cuenta de lo mucho que Ana nos había necesitado y lo poco que habíamos estado a su lado. A pesar de nuestra falta de apoyo y ayuda, fue admirable cómo consiguió desenvolverse y tirar para adelante con 21 años y una hija en el mundo, de la que no se separaba y se responsabilizó como alguien de una madurez mucho superior. Cuando a mí me llegó el momento de tener hijos, ella fue uno de mis grandes apoyos, cuidándolos como si fuesen suyos y dando soluciones a mis 1000 dudas respecto a la maternidad. No sé qué hubiese hecho sin Ana a mi lado, pues recuerdo con mi primer hijo ahogarme en un vaso de agua y sentirme súper perdida e impotente. Estaba deseando que llegase la mañana y apareciese tía Annie por la puerta para endosarle al bebé, que la mitad de las veces no sabía por qué lloraba. No me atrevía ni a salir de casa con el bebé si Ana no venía conmigo. Una época preciosa, pues nuestras situaciones vitales por fin sabían igualar un poco, las dos casadas y en época niños. Además, el Señor nos dio la bendición de que Annie tuviese 2 niños a la vez que mis 2 mayores, por lo que el sueño de tener hijos de la edad para que fuesen como hermanos se cumplió. Yo entré en un bucle de trabajo incansable abriendo tiendas, haciéndome
conocida en Instagram como todo el día en eventos, y ahora me di cuenta de que las prioridades de mi vida estaban totalmente desordenadas. Nunca tenía tiempo para nada más que no fuera a trabajar y pensaba que eso era lo más importante. Me engañaba diciendo que era por el bien de mis hijos, que tenía que aprovechar esos años, que las oportunidades solo pasan una vez, etcétera. Y lo que solo pasa una vez son los años en los que tus niños son pequeños y tanto te necesitan. Al final estaba demasiado fuera de casa y cuando estaba dentro me pasaba las horas enganchada al teléfono, con Instagram para arriba y para abajo. Recuerdo cómo Ana y mi madre me decían que no estaba haciendo las cosas bien, que nunca tenía tiempo para estar con ellas, etcétera. Pero yo consideraba que ellas no me entendían porque no tenían un negocio propio. Poco a poco arrastré a la pobre Ana, creo que más por su necesidad de estar conmigo que otra cosa, a mi mundo de máxima superficialidad en el que vivía una falsa felicidad llena de vacío y de falta de sentido, constantemente buscando la paz en cosas que solo me la quitaban. Teníamos a Dios completamente olvidado y yo, en mi caso, puedo decir que me asaltaban constantes dudas sobre si realmente existía. Fue en medio de esta época cuando este vacío y tristeza que cada X tiempo me asaltaba hizo que me animase a hacer un retiro, seminario de día en el espíritu, al que arrastré a mi hermana, como no podía ser de otra forma. Ahí Ani vivió, como ella dice, una increíble bufetada de amor y empezó su etapa que yo denominé en aquellos tiempos de monja. A mí me gustó el retiro, pero mi vida de no parar pudo más y volví a las andadas rápidamente, mientras que Ana cada vez estaba más cambiada y se había unido a mi madre en que su vida girase en torno a Dios. Ahora le doy gracias por cómo tiraron de mí llenas de paciencia y aceptación ante mis múltiples ataques a sus constantes actos y conversaciones piadosas de los que estaba hasta el gorro. Y harta también de que Ana no quisiese acompañarme a ningún evento ni sacar en Instagram nada que no fuese cosas religiosas. Ahora me doy cuenta cómo mi hermana fue uno de los grandes instrumentos de los que se valió Dios para llevarme a Él. Recuerdo cómo cada vez que tenía una duda religiosa acudía a ella a preguntarle y sus respuestas siempre traspasaban de una manera especial mi corazón con esa comunicación especial que tienen los mellizos en la que el entendimiento es pleno. Su manera de explicar cosas súper complejas de manera sencilla siempre me dejaba con mucha paz y cada vez más convencida. Con cada respuesta me acercaba un poquito más. Ahora no solo somos hermanas de sangre, sino hermanas de fe, hermanas en Dios. Una unión mucho más especial que solo nos ha traído alegrías. Cuando conocí al Dios Amor, ha sido un regalo, recordándome todos nuestros momentos juntas y pudiendo vivir desde dentro las maravillas que con su delicadeza y amor ha ido haciendo el Señor en mi querida hermana y consecuentemente en mí. Además, como persona que no lee mucho, puedo asegurar que es divertido, corto y fácil de leer. Os animo a todos los que no lo hayáis leído a que lo leáis. Y le pido a Dios que este libro siga tocando muchos corazones para acercarlos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo, por la inmensa misericordia que ha tenido, por haberme rescatado, por haberme dado a conocer su amor. Quería también dar las gracias al Padre por haberme dado la oportunidad de presentar mi libro aquí, a la parroquia del Corpus Christi, a todos vosotros porque habéis querido venir a acompañarme, y a mi familia porque he tenido la suerte de que de pequeña me diesen a conocer al Señor y a la Virgen, y esa semilla creo que ha sido, esa semilla que de pequeña pues plantaron en mi corazón, creo que ha sido súper importante luego cuando he sido adulta, y por eso les estoy súper agradecida, y también a mi familia espiritual, que algunos me acompañan hoy aquí y que me ayudan pues en este camino que muchas veces no es fácil hacia el cielo. Bueno, yo elegí el título para mi libro cuando conocí al Dios Amor, porque mi encuentro con Jesús fue un descubrimiento de un Dios que era el amor mismo. Yo tenía una idea de Dios que claramente estaba equivocada. Yo había entendido a Dios como un Dios castigador, como un Dios que te está siempre apuntando con el dedo, que está siempre
como intentando fastidiarte, que es toda una serie de mandamientos como pensados para hacerte la vida complicada, para que no puedas disfrutar, para que no te lo puedas pasar bien, pues, y yo lo había entendido así a Dios. Y entonces, aquel día cuando tuve mi encuentro con Cristo, yo verdaderamente descubrí que lo que Dios era es el amor en toda su plenitud, y quedé totalmente enamorada de Él. Esa es la realidad. Y es verdad que me siento inmensamente indigna y limitada para hablaros a todos de este amor tan grande que tiene nuestro Señor por nosotros, sobre esta misericordia que tiene, porque el Señor es todo amor, pero también es toda misericordia, y la misericordia que ha tenido conmigo. Y bueno, como estoy eternamente en deuda con Él por lo que ha hecho conmigo, pues no puedo más que intentar dar a conocer al mundo pues lo que Él me ha dado a mí. Yo os animo a que os dejéis amar por Dios, o sea, que intentéis tener un encuentro con Él, a que le conozcáis de verdad, o sea, que os dejéis amar por Él y le correspondáis a su amor. Me encantaría que la historia con Dios no solo sirva a personas concretas, sino que sea una llamada a que nuestra patria vuelva a sus raíces cristianas. Yo pertenezco, o sea, Casilda y yo pertenecemos a una familia de raíces profundamente cristianas y tradicionales. Es verdad que hemos recibido un legado de valores y educación religiosa que se remonta a antepasados familiares, o sea, tenemos parentesco con San Francisco de Borja, Santa Teresa de Ávila, San Luis Gonzaga. Luego tenemos en nuestra casa familiar en el campo, a nuestra Virgen, que es la Virgen de la Blanca del Castañar, que ha sido venerada por nuestra familia desde hace generaciones. Ha sido también venerada por personalidades como el cardenal Cisneros, que vivió de ermitaño en nuestras sierras bajo la protección de esta buena madre. También por la emperatriz Isabel, que le donó a la Virgen de la Blanca la peana de plata sobre la que se sostiene. Y todas estas historias contadas por mis abuelos, así como los grandes ideales dirigidos a la gloria de Dios y al reinado de Cristo, acompañados por una vida de piedad, porque todos los domingos teníamos misa en la iglesia de nuestra casa, del campo. Bueno, nos enseñaban y rezábamos juntos en familia con mis padres desde pequeñitas. Luego yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho rezar la vida de los santos, y desde pequeña le quitaba a mi madre un librito que tenía de santos y me encantaba rezarlo con ella. Pues todo eso, como os he dicho antes, fue como una semillita que se fue poco a poco sembrando así en mi corazón. Yo estoy convencida, fue echando raíces. Y como dice un sacerdote amigo mío que me encanta, lo que en la cuna se mama no se olvida con canas. Y por eso creo que es importantísimo sembrar en nuestros niños una profunda y sólida fe, que en la edad adulta en muchos momentos es un salvavidas súper firme. Yo en mi persona lo he experimentado, y me parece muy importante que en nuestros niños y en nuestros jóvenes sembremos esa semilla de la fe, porque aunque pensemos que luego a lo mejor a cierta edad se vuelven rebeldes, no quieren saber nada, pero eso queda ahí, eso siempre queda ahí. Bueno, pues así discurrió mi infancia, entre animales, naturaleza, una familia muy grande, gracias a la generosidad de mis abuelos,
porque en aquellos años la gente era muy generosa, era más generosa que ahora, yo creo, acogiendo la vida. Éramos una familia muy grande, 16 primos, casi todos de la misma edad, y todos los fines de semana nos juntábamos y bueno, pues era eso, jugábamos en libertad absoluta por el campo, entre animales, pues una infancia sana, feliz, muy inocente, como la que debe tener cualquier niño de esa edad. Entramos muy tarde al colegio, Casilda y yo, porque mis padres consideraban que no había mejor aprendizaje que el de andar sueltos por el campo y entre animales, y entonces lo alargaron. Entramos en el colegio a los 6 años y mis padres sí consideraron siempre que Casilda y yo debíamos ir a colegios públicos. Porque querían preservarnos de tener tonterías en la cabeza y querían que aprendiéramos a relacionarnos con todo el mundo, al margen de su situación económica o social. Entonces, siempre fuimos a colegios públicos. Es verdad que yo siempre estaría agradecida a mis padres por ello, porque luego es verdad que cuando llegamos a Madrid, ¿verdad? Es verdad que hay gente que, bueno, pues que tiene más problemas para relacionarse con todo tipo de personas, pero no era nuestro caso. ¿Qué pasa? Que al llegar la adolescencia se me abrieron las puertas de un mundo que me pareció de lo más seductor y quedé totalmente abducida por él y empecé a dejar de lado mis raíces y todo lo que me habían enseñado. Empecé una rebelión en casa en la que llevaba a mis padres la contraria absolutamente en todo y empecé a portarme fatal, a contestar. Me pasaba el día castigada. Casilda era una hija modélica, ¿verdad? Siempre estuvo, bueno, lo contrario, y yo empecé a aborrecer a mis padres, a aborrecerlos de verdad, y hacía todo lo contrario a lo que ellos me decían y todo lo contrario a lo que yo pensaba que ellos querrían que yo hiciera. Y Casilda, pues la pobre, estaba un poco en medio siempre. Lo que pasa es que como siempre ejercía yo siempre le digo que era como una madre para mí, como un ángel de la guarda, pues yo a veces también la aborrecía a ella. Y así fui poco a poco alejándome también de Casilda, aunque nunca, al final, siempre volvíamos a estar juntas. Pero bueno, eso, la fe me estorbaba muchísimo, como ya os he dicho antes, la fe me estorbaba un montón. Yo quería hacer lo que me diese la gana. A mí todos los mandamientos y las normas de Dios y de la Iglesia me parecían un rollo, porque la realidad es que a mí la conciencia me picaba, ¿no? Yo tenía una base, y entonces como me estorbaba, lo fui cada vez dejando más de lado. Y además yo había adquirido el papel de mala, me sentía tan mal que sentía que era imposible que Dios me quisiera. Entonces me fui alejando cada vez más de él. Y así fui también a la vez hiriéndome cada vez a mí misma. Y solo me salía herir y despreciar todo lo que tuviera que ver con Dios. O sea, los sacerdotes me parecían alienígenas, las monjas igual, la iglesia, que mi madre cada vez que pasaba por una iglesia se quería meter, vamos a saludar a Jesús. Yo, qué pesadilla, por favor. Pues todo, rechazo todo eso. Y todo esto ahora veo a la luz de Dios que no me llevaba más que a un sentimiento de soledad, es verdad, tenía un sentimiento de soledad y de vacío inmenso, y a una huida en busca de diversión y distracción, sin darme cuenta de que siempre lo buscaba en cosas que me hacían daño, salidas nocturnas, ligoteos con chicos, tabaco, alcohol, porros, todo en cosas así. Y bueno, conozco a un chico, a mi marido que está por ahí detrás. Javi, saluda.
empezamos un noviazgo, una relación súper tóxica y súper inestable, llena de idas y venidas. Yo tenía 20 años y él tenía 22, súper inmaduros los dos cabezas huecas, y yo me quedo embarazada. Ahora me doy cuenta que por medio de este bebé y gracias a mi marido, Dios me salvó, gracias, o sea, fueron mis salvavidas. Y aunque entonces me pareció que mi vida se acababa, porque es verdad que, o sea, 20 años, yo era inmadura, o sea, no tenía cabeza y era un desastre. Yo decía, Dios mío, pero si no soy capaz ni de cuidarme a mí misma, ¿cómo voy a cuidar de un bebé? Ahora entiendo que el Señor me estaba pidiendo un salto de confianza y un salto de madurez, y me salvó por medio de mi hija y de mi marido. Y este salto de confianza y de madurez me lo mandó por medio de tres motivos. El primero fue que tuve que defender la vida de mi hija contra la presión del mundo que apostaba por quitarnos el problema de en medio y seguir con nuestra vida y con nuestros planes de futuro abortando. Claro, pero ¿cómo vais a tener al niño? Tenéis todo el futuro por delante, tenéis un montón de planes, solo tenéis 20 años, vuestra relación es un horror, estáis locos, no paráis de pelearos, no vais a durar juntos ni 3 días, es una estupidez, Bueno, pues ese fue el primero. Nunca nos planteamos abortar jamás, pero el mundo presionaba. El segundo fue que tuve que dejar mi anterior vida de salidas y diversión para cuidar de mi hija. O sea, yo tuve a mi hija y maduré de golpe, se acabó el alcohol, el tabaco, se acabó todo. Y el tercero fue que tuve que claro, cuando ya mi hija estaba en camino, yo empecé a plantearme unir mi vida a la del padre de mi bebé, porque yo quería que mi niña, mi única obsesión era que mi hija fuera feliz. Y entonces yo quería que mi niña naciera dentro de una familia. Y entonces, decidimos casarnos con 20 y 22 años, los dos súper inmaduros. Y como he dicho antes, la niña nació, yo maduré de golpe, mi marido le costó madurar muchos años. Y fueron unos años súper difíciles. Porque aparte de eso, por el trabajo de mi marido viajábamos de un lado a otro, todo el rato de un país a otro, y yo sola, también con 20 años, fue difícil, fue muy difícil también, no como yo que sé, asimilar también lo que me estaba pasando y todo. Y así fueron pasando los años y bueno, llegaron 3 hijos más y al cabo llevamos ahora 17 años casados. Pues al cabo de 13 años a lo mejor nos encontramos, luego ya me meto en las redes sociales con mi hermana, todo divertidísimo, un montón de seguidores, un montón de eventos, un montón de wow, qué divertido, qué realizada me siento, qué maravilla, tal, claro, aparto a mi familia y a mis hijos, pero yo me sentía muy realizada porque era súper guay, ¿no? ¿Y qué pasa? Que mientras tanto mi matrimonio estaba en punto muerto y mi fe olvidada, porque yo ya ni iba a misa, ni me confesaba, ni creía prácticamente en Dios. Me acuerdo que mi madre me hablaba del cielo y yo decía, qué pereza, yo no quiero ir al cielo, hay toda la eternidad, digo, qué vértigo, prefiero quedarme bajo la tierra, digo, me da una pereza el cielo ahí todos queriéndonos, ahí a todo el mundo igual, digo, qué pereza. Sí, me daba una pereza horrible, o sea que así estaba. Y de pronto pues sale el Señor una vez más a mi encuentro, por enésima vez, porque es que durante todos estos años os tenéis que leer el libro, no os puedo contar todo, pero Él había salido una y otra vez, yo siempre le había dado de lado, porque Él siempre nunca se cansa de salir a nuestro encuentro, es muy bueno. Nunca tira la toalla, Él se humilla, es muy bueno.
Y lo que pasa es que tenemos que dejarnos encontrar y abrirle el corazón. Y así fue en un seminario de vida en el espíritu al que fui obligada por Casilda y por mi marido. Fui en un seminario de vida en el espíritu, fui obligada a regañadientes, enfadada de muy mala gana, de pereza, un fin de semana rezando, aguantando los sermones del cura, es que qué rollo, bueno, yo iba furiosa. Y llegué ahí, pero furiosa, y llegué ahí y le dije a Dios, le eché un órgano, le digo, pues ala, aquí estoy, digo, a ver, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le digo? Que es imposible. Digo, pues a ver si, arregla mi matrimonio. Digo, eso es imposible, arregla mi matrimonio, le solté. Y bueno, y lo que yo digo, me dio un bofetón de amor que me dejó tiesa, un bofetón de amor, siempre lo digo. Se me dio a conocer, es que me dio a conocer su amor y bueno, yo me quedé prendada, salí de ese seminario que lo único que pensaba era, Señor, o sea, estoy enamorada, me has robado el corazón, no me puedo volver a apartar de ti, toda mi decisión era, por favor, no me puedo volver a apartar de ti, y así poco a poco pues fui retomando pues la misa, fui poco a poco los sacramentos, la misa, la confesión, empecé a rezar el rosario, empecé dirección espiritual y eso. Y a raptos al Santísimo. Vamos, recuperar la amistad con Dios. Luego fuimos poco a poco recuperando nuestro matrimonio, ¿no? El punto muerto en el que estábamos, y que vamos, que nos ayudó un montón. Y luego también el legado y la tradición que había recibido de mi familia. Porque al conocer al Señor y al tenerle en mi corazón, el Señor fue ordenando las prioridades de mi vida, poniéndose él y mi familia en primer lugar. O sea, luego ya dejé las redes sociales y bueno, pues todo se ordenó. Y luego quería hablar de las llamadas que veo de Dios en mi vida a través del libro. Yo creo que Dios me ha llamado, con la historia de mi vida, viéndola a la luz de Dios, me ha hecho 4 llamadas. La primera es a tener una intimidad corazón a corazón con Él, que es el Dios amor. Conocerle por medio de la oración, de la adoración eucarística, la palabra de Dios, o sea, el encuentro con Él en la confesión, o sea, tener una relación más íntima con el Señor. Y eso se hace pues como con tu marido, con tu novio, pues con eso, con lo que os he dicho, con la oración, con leyendo la Biblia, yendo a misa. Yo voy a misa todos los días, a mí me ha ido un montón. Luego, la llamada a no ser mundano, o sea, no se puede compaginar a Cristo con el mundo. Yo eso lo tengo clarísimo. Dios tiene que ser el Señor de nuestra vida, pero en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en los que nos interesa, en todos. Luego, a recibir el legado. O sea, es verdad que ahora vamos detrás de gente de moda, ¿no? En las redes sociales, tal, pero a quien debemos imitar es a los héroes y a los santos de nuestra historia. Y como dijo San Juan Pablo II, España vuelve a tus raíces cristianas y vuelve a ser tierra de María. O sea, tenemos que volver a nuestras raíces cristianas, que somos un país profundamente católico y que hemos evangelizado medio mundo. Y luego llamar a evangelizar para que los que hemos recibido al Señor, que lo hemos recibido gratuitamente, darlo gratuitamente. Tenemos que evangelizar y dar a conocer el amor de Dios. Nada, eso, que mi libro pretende transmitir esperanza, la esperanza que da el saber que el corazón de Jesús es una fuente de misericordia y de amor infinita, que no importa las veces que caigamos, Él siempre se agacha y nos ayuda a levantarnos.
y nos animará a empezar de nuevo, sin mirar atrás. Esto me ayudó un montón, esto lo aprendí en el retiro, en el seminario de Viana del Espíritu, me ayudó muchísimo, de que al Señor le da igual nuestro pasado, le da igual, lo que le importa es nuestro presente, Él borra nuestro pecado en la confesión y empiezas de nuevo, eso es maravilloso. Además, empiezas en el puesto en el que, o sea, como en el punto en el que mayor amistad tenías con él, o sea, no empiezas en el que menos, sino en el que más, o sea, no empiezas desde cero, sino en el punto de mayor amistad, en el que mayor amistad tenías con él y en el que más cerca estabas de él, y eso es maravilloso. El Señor es así de bueno. Luego también pretende transmitir el amor paternal de Dios, que da una libertad que ninguna otra cosa nos puede dar, porque saberse amado por un Dios que nos ha creado con amor de padre, de predilección, que nos ha dado título de hijos, es muy fuerte, ¿eh? Que Dios nos dé título de hijos a una pobre criatura, esto es muy fuerte, que tiene puesto sobre nosotros constantemente su mirada, que solo nos pide que seamos niños pequeños, es que no nos pide más, que seamos niños pequeños abandonados en Él, o sea, nuestra confianza puesta en Él, confiados en sus brazos y que le demos nuestra vida para poder actuar y hacer su obra en nosotros. Eso me parece que da una libertad y una paz infinitas. Así que nada, que nos pongamos en manos del Señor, que le entreguemos nuestra vida, que nos pongamos a su servicio y que alcancemos la plenitud que solo Él puede dar mediante la entrega a Él y a los demás, y que llenemos el cielo. Gracias. Si tenéis alguna pregunta.